Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Fit 360, el compendio que abarca el universo completo de los entrenamientos, la rutina, la suplementación y todo aquello que tenga que ver con la salud, tanto física como mental. Hoy nos sentimos más que orgullosos, honrados de tener un amigo que le agradecemos de antemano el haber sacado de su valioso tiempo para acompañarnos y orientarnos a cómo asociar sus conocimientos, sus orientaciones en la vertiente o correlacionarlo con los ejercicios para que aquellos que necesitan edificarse un poco más puedan captar sus valiosos consejos. Con ustedes, el doctor Jay Fonseca, cubano, amigo, especialista en ginecología y obstetricia, ¿no? Así es. Para nosotros es un inmenso placer, ¿verdad, doctor? El poder tenerlo con nosotros. Pues bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes. Reiterarle las buenas tardes a los amigos Radio Escucha. Y nada, acá estamos a la orden en lo que necesiten. Bien. Doctor, primero quisiéramos de manera, ¿cómo se dice? Fraternal, saber cómo ha sido su estadía, cómo percibe, cómo ha sido recibido. Y le hago esta pregunta porque los pocos amigos, ojalá fueran más, los pocos amigos que tengo cubanos son muy parecidos al dominicano con el... Valoran mucho la solidaridad, la fraternidad. Quisiera saber cómo usted ha sido recibido. Pues bueno, decirte que me he sentido como en casa, la verdad, porque justamente el mismo calor latino, la misma forma de proyección que tiene el dominicano, la tenemos los cubanos. O sea, valoramos mucho la familia, la amistad sobre todas las cosas. Y pues como mismo vemos cosas positivas que nos hacen acordar a nuestra tierra, también vemos cosas evidentemente negativas que de igual manera nos hacen recordarle. Justamente de eso hablábamos anteriormente y parte de eso es o son los hábitos físicos y alimentarios Así es. que han decaído bastante en la sociedad. Pues se ha preconizado la utilización de productos sintéticos sobre el esfuerzo físico que es el que más realmente nos aporta beneficio. Así es, así es. Como la especialidad de la Obstetricia y la sí, ginecología. y la ginecología, yo siempre he querido arrojar luz a través de personas calificadas como ustedes para que orienten a las hembras cuando entran en un estado, o hasta antes de entrar en un estado de gestación, pero ya cuando están gestando, hasta dónde pueden hacer esfuerzo físico con las pesas. Pues es muy bueno, es una pregunta muy buena, la verdad, la que acabas de hacer. Justamente las mujeres son un ser hormonal por excelencia. En ella discurren, o ellas transcurren por varios procesos hormonales que las hacen o la hacen más factible o hacen más factible el tipo de ejercicio de impacto dinámico que el ejercicio de esfuerzo como tal. Sobre todo esos periodos, en esos periodos está el embarazo enmarcado y está también el climaterio y la menopausia. Entonces, en el embarazo se pueden hacer varios ejercicios, generalmente ejercicios aeróbicos y demás, que mejoran la dinámica o la musculatura de la pelvis generalmente. Okay. Pero no grandes esfuerzos, porque evidentemente grandes esfuerzos pueden sobreponer algún trastorno como un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, una gestorragia, o sea, un sangrado de la primera mitad, un aborto, independientemente si esta está cruzando con una incompetencia ítmico-cervical, o sea, el cuello es incompetente, está semiabierto. Okay. Y esto pueden ser elementos que puedan propiciar que aparezcan este tipo de patologías en el embarazo. Perfecto. Una vez la señora, en su estado de preñez, ella conoce que está embarazada, cuando ya sabemos, por lo que acaba de decir, qué tipo de ejercicio conviene más, los aeróbicos, porque son menos, comprometen menos la fuerza, ¿no? Bien, pero si la persona quiere seguir con los aeróbicos,
me imagino que debe ir descendiendo el tiempo, Claro, ¿verdad? Sí, en escalonadamente. la misma medida que va. Pero y ya ustedes como profesionales de la salud y especialistas en esto, que cuando le dicen no más aeróbico, por decirlo. Pues los aeróbicos, como mismo habías dicho, en sentido va avanzando el embarazo en edad gestacional, van a ir disminuyendo su carga. Pero estos pueden mantenerse hasta incluso finales del embarazo. Ok, Estos evidentemente se ha demostrado que tienen un efecto positivo positivo. sobre la fase activa del trabajo de parto. La labor de parto es netamente muscular. Ahí todo lo que actúa son músculos, desde el músculo, la musculatura lisa uterina, hasta todos los músculos que están evidentemente que conforman la pelvis y el abdomen, ¿ya? Ok, Existen dos mecanismos activos que son puramente musculares en la fase activa del trabajo de parto. Y su entrenamiento durante este periodo, evidentemente, favorece que el trabajo de parto sea más ameno, que dure menos, que o sea, sea más factible y que se provoque o se produzca de forma efectiva la expulsión del feto. Precisamente por esto, como bien decías anteriormente, es bueno a medida que va avanzando ir disminuyendo la carga física, ok. pero no suprimirlo en su totalidad. Bien. Cuando eh, hablamos de gestación, ¿cómo podemos, cómo podemos hacer que la persona, la dama, tenga la conciencia de que la alimentación no solamente es importante por el feto, para que crezca más saludable, sino por ella misma? ¿Cómo desde aquí le podemos decir cuáles son los cambios? Sabemos que todas y todas, sabemos que deben comer. Ahora, hacerle conciencia. ¿Qué llamado le hace el doctor Jay? Pues mira, es muy bueno que hagas esta pregunta, porque en el embarazo no se hace dieta, comenzando por ahí. Ok. En el embarazo se hacen cambios de hábitos alimentarios o alimenticios. O sea, normalmente el embarazo, a medida que avanza, o sea, es obvio que la población latina de forma general tenemos malos hábitos alimentarios, tenemos una forma muy particular de alimentación, Ujú, ¿ya? Que se basa generalmente sobre la exposición a carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos generalmente complejos ujú. y simples, de Sí. hecho, que existen mucho en el mercado. Entonces, en sentido a eso, en el embarazo hay que preconizar comer lo más sano posible, una dieta que esté basada sobre alimentos complejos, como son o sea, los vegetales, Ujú, como son los carbohidratos complejos, ujú. como son las viandas, o sea, los víveres, como Sí. conocemos acá, las proteínas, evidentemente, porque los requerimientos nutricionales del embarazo van aumentando a medida que éste aumenta generalmente porque es un bebé que está creciendo, que demanda de nuevos requerimientos de proteínas, que van a sintetizar o favorecer, mejorar la hemoglobina o el estado hemático de la paciente embarazada. De igual forma, el embarazo necesita una ganancia de peso que, o sea, en dependencia del índice de masa corporal con la que captemos la embarazada, va a ser la ganancia global que esperamos como médicos y obstetras que esa paciente gane. Ya, por ejemplo, una paciente que se capta el embarazo como una paciente obesa, nosotros esperamos que globalmente en todo el embarazo gane aproximadamente entre 5 y 6 o sea, kilogramos en Ok. todo el embarazo. Ok. Una paciente que captamos, por ejemplo, con bajo peso, esperamos que ésta gane en el curso de 16 a 18 kilogramos en todo el embarazo, porque tiene una unidad Ok. fetal que está creciendo. ¿Ya? Y para que eso se logre, evidentemente tiene que estar partiendo de una buena alimentación. De hecho, la desnutrición proteico-energética o la malnutrición constituye un factor de riesgo muy importante frente a la aparición de diferentes entidades y enfermedades en el embarazo, como por ejemplo la hipertensión gestacional, como por ejemplo la presencia de SIUR, un crecimiento intrauterino retardado, un feto que crece por debajo de lo que esperamos, de la curva que esperamos. Además de eso, también la sobrealimentación, malnutrición evidentemente, diabetes gestacional, ya entre otras entidades que comprometen grandemente el embarazo. Ok. Tanto para la parturiente en este caso como para el feto. Exactamente. Es decir, que de ahí pueden derivarse las enfermedades congénitas. Exacto. También de una forma u otra, las enfermedades carenciales pueden inducir alteraciones o Y malformaciones fíjese que, congénitas. que, qué bueno que, por lo menos yo de manera particular, admito y que no hubiera escuchado eh, la importancia
de que la embarazada crezca en su peso corporal. Es decir, no lo hubiera escuchado y no significa que no lo manifiesten ustedes en otras vertientes, pero qué bueno. Y, doctor, hay a mí en lo particular, y creo que todos los que están aquí presentes lo tienen como un sentir de una preocupación. Latinoamérica, pero en los países caribeños y en el nuestro hay yo creo que es sanitariamente ya es una epidemia de los embarazos en adolescentes o hasta preadolescentes. Es como, yo lo tipifico como una epidemia y una catástrofe, porque es que inmediatamente un adolescente de 15 años, que todavía es un muchacho, está trayendo un niño, es es como un claustro emocional perpetuo, porque es que no creo que pueda rebasar emocionalmente un proceso a tan temprana edad, psicológicamente hablando estoy. Claro. ¿Qué opinión le merece en la estadía, en el poco o ya mediano plazo que lleva el doctor acá? ¿Cómo vive eso en los centros que elabora? Pues bueno, Ese rango de... como bien dices, es muy evidente el aumento de adolescentes embarazadas. Eso lo vemos constantemente, diariamente. Eso realmente representa un gran problema de salud y es algo que atenta directamente contra el proceso salud-enfermedad en todas las pacientes que se embarazan. O sea, la adolescencia, como bien se dice, adolece. O sea, el adolescente adolece de madurez orgánica, de madurez psíquica, de madurez emocional, como bien había mencionado. Y pues en sentido a esto es algo que compromete directamente el proceso de salud de un bebé que está creciendo en el interior de esa paciente adolescente. Siendo la adolescencia justamente un factor de riesgo importante también para la aparición de muchas enfermedades que van correlacionadas a la inmadurez que estamos hablando, ¿ya? Entre esa inmadurez, evidentemente hablabas y decías muy bien que existe madurez emocional. Justamente eso hace que las adolescentes todavía carezcan de la información necesaria, de la proyección necesaria en cuestión a hábitos alimentarios y hábitos y estilo de vida, ¿ya? Para enfrentar de una forma correcta el embarazo. Y justamente eso da cabida a la aparición de entidades o enfermedades como la prematuridad, el parto pretérmino, el aborto, ¿ya? El aborto ilegal en su mayoría, porque entran dentro de un compromiso emocional que no pueden y social evidentemente que no pueden sostener psicológicamente, y pues entonces desde ese punto de vista buscan alternativas para la interrupción de ese embarazo, aumentando el riesgo de muerte, ¿ya? Precisamente por eso la población adolescente es la más predispuesta a infecciones, más predispuesta a hemorragias durante el embarazo y demás, al aborto y demás. Entonces, en sentido a eso, lo importante sería hacer un llamado a los padres a abrir la comunicación con sus hijas. Lo más importante que se puede establecer en cuestión a la adolescencia es la comunicación abierta de los padres a los hijos, orientándolos, no imponiéndoles, porque la adolescencia tiene esa particularidad. La particularidad de, como no crecen emocionalmente, como emocionalmente no son suficientemente maduros, de creer que le imponemos las cosas. No, hay que establecer un lenguaje abierto, coherente, entendible, y orientarlo sobre todo sobre las medidas anticonceptivas que existen muchísimas en este país, afortunadamente, para que no se logre un embarazo, o sea, para que no se provoque un embarazo antes de tiempo. Ok. Independientemente del sistema sociopolítico que vive Cuba, todos sabemos que en medicina Cuba es un referente, ¿no? En la medicina abierta general y en las especialidades. Pero independientemente del sistema político, el régimen, que aunque más aperturado en los últimos años, pero todavía sigue siendo su género, ¿no? ¿Cómo haría el doctor Fonseca un paralelismo entre los embarazos en la población cubana? Sí, estoy hablando de índice de riesgo. Okay. Sí. ¿Cómo no puede hacer un paralelismo para edificarnos más? Pues mira, la medicina cubana realmente, como bien decías, ha logrado ser un paradigma en cuestión a la medicina latinoamericana y a nivel mundial. Pero la herramienta principal que tiene la medicina cubana en sí es la herramienta preventiva, ¿ya?
Cuba afortunadamente tiene una estructura médica que sustenta la prevención de las enfermedades. Es como bien decía algún pensador o algún buen pensador, que la mejor medicina es la que previene, no la que trata. Entonces, justamente en Cuba se lleva muy bien este tipo de concepto. O sea, funciona muy bien la atención primaria de salud, primeramente, que en la atención primaria de salud se identifican todos los riesgos preconcepcionales. O sea, se preconiza que, por ejemplo, por una población de 300 habitantes, que estamos buscando que menos, exista todo un equipo médico en función a esos 300 habitantes. Eso hace que el médico de familia tenga su población bien dispensarizada, bien conocida, los pacientes con patologías crónicas bien tamizados, pacientes embarazadas bien identificadas, transicionales, lactantes identificados y todas las pacientes que entran en la adolescencia identificadas. Bien. Entonces, en sentido a eso, como tiene todos los grupos de riesgo, ese médico bien identificado trabaja en control o manejo de riesgos. Entonces, yo sé que tengo, por ejemplo, 16 adolescentes en mi población. Entonces, en sentido a eso, yo voy a incentivarlas a la planificación. Voy a conocer que esas 16 niñas que están entrando a la adolescencia entran dentro del riesgo moderado, o sea, preconcepcional. Por tanto, y demás, yo voy a suplirla con una serie de medicamentos e información. Educación. ¿Ya? Claro, sí. A partir de que entran en la adolescencia se comienza un programa que es el programa Mogucer. Ese programa evidentemente tiene un conjunto de medicamentos, preferiblemente vitaminas y folatos, que mejoran el estado hematínico de esa adolescencia. Bien. Cosa que cuando ella salga de esa adolescencia, que ya está comenzando con sus menstruaciones que la anemizan y demás, sea una mujer madura, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino que tenga también un estado hematínico suficiente para enfrentar un embarazo con menos riesgo. Exacto. ¿Ya? Cuando aparezca. Cuando aparezca. De igual manera, vamos enfocándola en tratarla o planificarla, ponerle su anticonceptivo, su DIU, o educando a la familia. Y entonces, en sentido a eso, la población trabaja mucho. Igual en las charlas educativas, en los centros donde están las adolescentes, en las escuelas. Todas las escuelas tienen un médico de familia también que identifica esos factores de riesgo. Entonces, todos esos elementos favorecen mucho que el embarazo, que se da de igual manera, porque siempre se da, en la adolescencia no sea un problema a gran escala. ¿Ya? Eso nos ayuda. Eso es lo que significa que una vez sea planificado o no, el riesgo sea muy mínimo porque hay un control preventivo. Exacto, la prevención. Bien. En los meses, ya lleva un año acá. Acá llevo 2 años. Ya 2 años, sí. Lo que pasa es que hace un año más o menos que nos conocimos. Sí, sí. Ok, bien. En lo que lleva acá, ¿cómo percibe el doctor ya de manera no consulta, no estoy hablando de lo laboral, sino en lo social, cuando se desplaza? Yo sé que también hace ejercicio. ¿Cómo percibe la madurez del dominicano de cara a los ejercicios? Lo pregunto porque, aunque nosotros hemos tenido ya, o llevamos mucho tiempo en los que son los ejercicios, los entrenamientos, pero nos gusta saber las opiniones de otros y de los que están también calificados en sus ramas. Claro. Pues mira, yo eso lo veo bastante bien, para qué decirte. Siempre es bueno hacer un llamado de forma general a aquellos que no están incorporados directamente a una actividad física, o sea, que eviten de una forma u otra el sedentarismo, ya que de paso estarían evitando la obesidad y una serie de enfermedades que condicionan justamente la no práctica de ejercicio físico. Pero de forma general, cada vez que uno va a los gimnasios de acá de la ciudad, generalmente ve que ellos están abarrotados en todos los horarios. Sí. Entonces, eso es algo bastante... buena señal. Claro, positivo. Quizás inconscientemente de por qué lo hace. Sí, ¿sabes? sí, porque muchas veces van... por moda. Claro, por moda o buscando un efecto que indirectamente le proporciona salud, pero van buscando un efecto totalmente distinto, sino por verse bien, que la ropa le quede bien, que también es un efecto positivo. Claro que sí, la autoestima. Pero evidentemente yo creo que de forma general es bastante bueno la inversión de las personas en el ejercicio físico. Bien. ¿Cómo le favorece a
Porque anteriormente había muchos riesgos y gracias a Dios la medicina ha avanzado muchísimo en los rangos perdón, en los factores de edad de la madre. Ahora hay un rango mucho más prolongado. Eh, Sigue siendo, claro, sabemos que sigue siendo un factor a tomar en cuenta mientras está una mujer entre los 22, 30 años, todavía está un poquito, ¿verdad? Como hablaba el doctor, más orgánicamente, anatómicamente más fortalecida, pero a nivel médico, ¿cuándo se entra ya en un riesgo real por la edad? Pues mira, Perdón, aunque sabemos que va a depender de cada... exacto. Pues las edades extremas de la vida evidentemente sobreponen un riesgo para el embarazo. Y no solamente para el embarazo, sino como tal para la mujer en forma general en su práctica de ejercicios. O sea, entonces, toda mujer menor de 18 años es adolescente. Ujú. O sea, la adolescencia, como ya habíamos hablado, constituye un factor de riesgo importante para que aparezcan patologías durante el embarazo. Al igual las edades, cuando me refiero a edad extrema en cuestión a fertilidad, me refiero a los 35 años. Toda paciente mayor de 35 años, igual aumenta el riesgo del embarazo. ¿Por qué? Aumentan el riesgo de malformaciones congénitas debido a justamente, primeramente la adolescencia por inmadurez, secundario a los 35 años por desenescencia, decaimiento, senectud, o sea, envejecimiento Ok. del aparato orgánico reproductor femenino y las hormonas que son necesarias para que se logre un embarazo con facilidad. Además de eso, puede aparecer alteraciones cromosómicas de tipo cariotípicas, síndrome de Down, entre otras patologías que evidentemente la edad la predispone. Pero no solamente ese énfasis es hacia el embarazo. Cuando ahorita me preguntabas acerca de la presencia o cómo creo la cultura dominicana en cuestión al gimnasio, o sea, no solamente vemos personas jóvenes, vemos afortunadamente mucho adulto mayor inmerso en la práctica de ejercicios físicos. Hay algo que la población femenina tiene que conocer, que es el proceso de climaterio y menopausia. El proceso de climaterio y menopausia justamente es la ausencia o falta de la menstruación debido a un declive hormonal que va ocurriendo por la edad. Ok. Esas mujeres que van en esa etapa de la vida, que generalmente son aquellas que sobrepasan los 40 años, que están entrando dentro del climaterio y menopausia, tienen que saber que la actividad física es importante en esta etapa, pero que en esta etapa lo más importante, más que los ejercicios de fuerza, son los ejercicios de impacto dinámico. Ok. ¿Ya? Muchas repeticiones, Ya. pero poco esfuerzo. Ok. ¿Ya? Ok. Precisamente porque normalmente cuando yo antes mencionaba y decía que las mujeres son muy hormonales. Ujú. Las mujeres pasan por una X cantidad de periodos hormonales que justamente eso hace que ellas padezcan más cáncer que el hombre. Ok. ¿Qué sucede? La mujer tiene un periodo hormonal embrionario cuando está dentro de la barriga. Tiene un periodo embrional en la adolescencia cuando entra la pubertad. Ahí las hormonas Ok. se vuelven locas, se disparan. Tienen otro periodo hormonal cuando menstruan, que menstruan todos los meses. Sí. Tienen otro periodo hormonal cuando se embarazan. Tienen otro periodo hormonal cuando entran a la menopausia. Entonces, esos periodos hormonales, ¿qué inducen? Inducen muchos cambios celulares. Ok. Las células cambian, o sea, hay mucha hiperplasia celular, metaplasean, cambian constantemente, se renuevan células, se descaman. La menstruación es el ejemplo más fidedigno de eso. Ok. Se crea una capa endometrial cada 28 días, la bota por la menstruación y nuevamente se forma otra. Son periodos que favorecen la aparición de procesos oncoproliferativos de tipo cáncer. El ejercicio físico incide directamente sobre esto. ¿Por qué? Porque en el ejercicio físico, evidentemente, es una forma de fortalecimiento desde el punto de vista inmunológico y también fortalecimiento en cuestión al estrés oxidativo. O sea, disminuye el estrés oxidativo y la acumulación de radicales libres o medicamentos o catabolitos, sustancias de desecho, ¿verdad? El ejercicio físico realmente favorece a eso. Pero sucede algo particular en las pacientes que sobrepasan los 35 años de edad o los 40 años de edad que van entrando en menopausia. Por ese mismo proceso cambiante de células, cuando una mujer está totalmente o sea, en una etapa sexual reproductiva factible, dígase hasta los 40 años, que todavía no está en menopausia, hay una actividad ósea lineal que le favorece hacer ejercicio físico de peso. El trofismo muscular y óseo de esa mujer están aptos para ella adaptarse a ese ejercicio de esfuerzo. Pero cuando ella entra en esta etapa, disminuyen las hormonas, el estrógeno y la progesterona fundamentalmente.
el estrógeno y la progesterona tienen la función de favorecer la actividad osteoblástica. Los osteoblastos son las células que llevan calcio al hueso, que fortalecen el sistema musculoesquelético. Cuando ellas caen en desenescencia o en senectud o les falta la menstruación, disminuye considerablemente la actividad osteoblástica. Cae entonces, el calcio ya no se transporta hacia el hueso con la misma facilidad. Entonces, uno de los síntomas que aparecen en la menopausia justamente son las fracturas con frecuencia, precisamente por eso la fractura de cadera es tan frecuente en las mujeres de edad avanzada. Y entonces la solidificación o la consolidación de esas fracturas es mucho más prolongada que cuando estaba en una edad reproductiva. Entonces, en sentido a eso, tienen que cuidarse, saber que ya hay pesos que tienen que ir cediendo, que no pueden manejar en ese momento precisamente por esto, porque ya su actividad de células del hueso, que son los osteoblastos, está más frágil. Normalmente hay un equilibrio, hay dos células, los osteoclastos, que son los encargados de sacar calcio del hueso, y los osteoblastos son los encargados de llevar calcio hacia el hueso. Los osteoclastos tienen una función compensatoria porque se imaginan, si solamente entra calcio al hueso, uno crece y crece y se desarrolla mucho porque es calcio para el hueso, calcio para el hueso. Los osteoclastos tienen que sacarlo. Es para que haya un balance. Justamente en la menopausia, entra uno solo, la actividad osteoclástica. Por eso hay una actividad osteoclástica por encima de los osteoblastos. Va desgastando el hueso. Por eso generalmente van encorvándose con la menopausia, los dedos van con tendencia a virarse, aparece la artritis, la artrosis, todas las enfermedades estas que aparecen en las mujeres después de la menopausia. Oye, pero de verdad que es muy oportuno escuchar esas informaciones porque son muchas las personas que yo sé, independientemente del género, pero en este caso el género femenino se va a estar enterando de manera llana, ¿no? Un lenguaje llano y directo. Qué bueno. Doctor, ¿dónde está laborando el doctor o cuáles son los centros para que aquellas pacientes o futuras pacientes quieran visitarle? Sí, mira. Estamos lunes, martes y miércoles a partir de las 9 de la mañana en Gamma Diagnósticos, es el centro del doctor Tamburini, que está próximo al hospital. ¿Ya? Y estamos los viernes en Niño de las Naciones, una ONG que está en Punta Palma, por acá atrás. Sí. Y pues los jueves y el sábado estamos en el hospital. En el Jaime Mota. Sí. Ok. ¿Puede decir su número? Sí, mi número de teléfono es 809-946-3110. Ahí estamos a la orden. Bien. Nosotros también, con la anuencia suya, claro está, si se acercan a nosotros, conectamos con el WhatsApp del doctor para que haga una relación médica, fraterna, porque sé que el doctor es un receptor y valora mucho la amistad. Antes de continuar, decirle que este espacio llega gracias al restaurante Brisa del Caribe, un restaurante ícono, un restaurante marca ciudad. Este restaurante, su gastronomía es tan amplia que puede abarcar todos los paladares, por más exigentes que fueran. Brisa del Caribe, frente al Boulevard, aquí mismo en Barahona. Si quiere hacer un préstamo de mayor o menor cuantía, su próximo paso es acercarse a Inversión en Oca. Inversión en Oca, donde usted habla poco y le resuelven inmediatamente, sin importar su monto, acérquese a ello. Pero también tienen un novedoso plan de venta de electrodomésticos sin inicial. Usted pone el plan de pago, sea mensual, sea quincenal, semanal o diario, como usted pueda pagarlo, no importa el electrodoméstico, ellos se lo facilitan. Así como lo escucha, desde un aire acondicionado, un refrigerador, una estufa. Inversión en Oca, lo nunca visto en cuanto a financiamiento de electrodoméstico. Si necesita hacer una inversión en bienes raíces, nada mejor que Inversión en La Fontay. 16 años de experiencia en el mercado son prueba fehaciente de que ese es el camino a seguir. Inversión en La Fontay, para comprar el terreno, construir su apartamento o su plaza comercial, lo que usted decida, Inversión en La Fontay. Y a la hora de recrearse, sea en familia, sea en pareja o de manera individual, visite Villa Don Merejo en Río Chila, a 5 minutos del casco de la ciudad. Allí encuentra habitaciones con mini cocina que le permiten cocer sus propios alimentos sin la necesidad de salir de dicho recinto. Pero también tienen piscina para chicos, piscina para adultos, barbecue o área de barbecue,
es un complejo que vale la pena visitar. Y no podemos despedir este programa sin mencionar que a la hora de suplementarse, frente a Palapisa está Tienda el Atleta. Creatina, glutamina, BCAA, proteína, cualquier suplementación. Pero lo mejor de todo, de forma gratuita lo estamos asesorando. Nuestra prioridad es asesorarle antes de vender para que tenga el mejor resultado a la hora de comprar su suplemento. Tienda el Atleta, debajo del Gimnasio Rodney, frente a Palapisa. Nosotros vamos a permitir que el doctor le haga un llamado a la sociedad abiertamente o de manera más centralizada a las mujeres después de este compendio de informaciones, lo cual agradecemos bastante, para que sigan cuidándose. Doctor. Pues nada, interesante para fijar después de esta conversación, establecer buenos hábitos alimentarios que sean a base de alimentos complejos y no tanto alimentos sintéticos. Evitar la utilización de colorantes, de sustancias que incluso pueden comportarse como elementos teratogénicos durante su embarazo. En el embarazo, comer lo más sano posible, ¿ya? Para evitar enfermedades diarreica aguda, para evitar malnutrición fetal y malformaciones congénitas, evidentemente en este transcurso de la vida. Que sea un embarazo con buena calidad. Lo otro es nunca hacer dieta en el embarazo, siempre consultar a su obstetra, ¿ya? No suprimir la alimentación de forma brusca, porque esto puede ocasionar la muerte del bebé, ¿ya? Es cambiar hábitos alimentarios, cambiar los alimentos no tan saludables por alimentos más saludables. Lo otro es para las pacientes en el marco de la menopausia, ¿ya? Todas las pacientes que entren en el marco de la menopausia, es importante la práctica diaria de ejercicios físicos, pero que estos ejercicios físicos se basen más en el número de repeticiones de una actividad en específica y no en elevar o levantar altos pesos. Bien. De forma específica ahí. Bien, bien. Señores, nosotros complacido, honrado y agradecido de Dios primero por la oportunidad que nos da de acercarnos una vez más a ustedes. Nosotros, repetimos, extendemos las gracias al doctor Jay Fonseca y nos estaremos viendo el próximo viernes, Dios mediante. Para nosotros es un placer y pasen un buen resto de la tarde. Bendiciones.